¿Alguna vez viste una película y sentiste que la historia era demasiado real? Como si, en algún rincón del mundo, eso estuviera ocurriendo de verdad. Tal vez pienses que El juego del calamar fue solo un guión bien escrito, una fantasía para el entretenimiento. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay algo mucho peor? Algo que ocurre fuera de la pantalla, en lugares donde la ley no existe, donde el sufrimiento es un espectáculo para los más ricos. Ricardo no tenía idea de lo que estaba a punto de vivir. Su vida en las calles de Río de Janeiro era un infierno. Sin empleo, sin hogar y con una desesperación que lo consumía, pasó días enteros vagando sin rumbo, hasta que recibió un mensaje en su teléfono. Un número desconocido le ofrecía la oportunidad de ganar dinero con solo participar en un juego exclusivo. No había muchos detalles, solo una promesa. Si ganas, nunca volverás a preocuparte por el dinero. Desconfiado, pero sin muchas opciones, Ricardo aceptó. Fue citado en un viejo almacén. Al llegar, encontró a varias personas en la misma situación que él. Todos compartían algo en común: la desesperación. Un hombre elegante apareció de repente, con una sonrisa tan falsa como inquietante. Bienvenidos. Todos ustedes han sido elegidos para una oportunidad única. Un juego con reglas simples. Si ganas, recibirás más dinero del que jamás soñaste. Si pierdes, bueno, aseguraremos que tu familia reciba una generosa compensación. El silencio se apoderó de la sala. Nadie entendía realmente qué estaba pasando. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, sintió una punzada en su cuello. Un pinchazo helado recorrió su piel. Su vista se volvió borrosa. Intentó moverse, pero sus piernas dejaron de responder. La oscuridad lo tragó por completo. Cuando despertó, el suelo era frío y metálico. Sus ojos tardaron en adaptarse a la penumbra. No estaba solo. Decenas de personas despertaban a su alrededor, con expresiones de terror y confusión. Se encontraban en una enorme habitación sin ventanas. Las paredes eran de un gris opresivo y el único sonido era la respiración entrecortada de los demás. De repente, una puerta metálica se deslizó con un chirrido ensordecedor. Un altavoz resonó en la sala. Bienvenidos al juego de la vida y la muerte. Aquí solo los fuertes sobreviven. Las reglas son simples. Jueguen o mueran. El pánico se desató. Algunos gritaron, otros corrieron hacia la puerta, solo para ser recibidos por una descarga eléctrica que los dejó convulsionando en el suelo. Ricardo sintió su corazón latir con fuerza. Esto no era un simple juego. Esto era una trampa mortal. Las luces parpadearon y una puerta se abrió lentamente al otro lado de la habitación. Un pasillo oscuro se extendía más allá, como si fuera la boca de un monstruo esperando devorar a los que se atrevieran a entrar. Nadie se movió al principio. El miedo era palpable en el aire, pero entonces el altavoz volvió a sonar. El tiempo corre. Si no cruzan el pasillo en los próximos 30 segundos, serán eliminados. La palabra, eliminados. Se sintió como un disparo en la cabeza. Alguien gritó que era una broma, pero nadie respondió. De repente, un fuerte estallido resonó en la habitación. Uno de los participantes, un hombre mayor que se había quedado paralizado en su lugar, cayó al suelo con un agujero sangriento en la frente. El horror se apoderó de todos. Ricardo sintió que su estómago se revolvía. Esto era real, demasiado real. El pánico se convirtió en caos. La gente corrió hacia el pasillo, empujándose unos a otros, tropezando y cayendo en la oscuridad. Ricardo se obligó a moverse, su respiración acelerada. El suelo bajo sus pies era pegajoso. No quería mirar hacia abajo, no quería saber. A medida que avanzaban por el pasillo, las luces parpadeaban cada vez más. Sombras distorsionadas se proyectaban en las paredes,
como si algo invisible se moviera junto a ellos. Un susurro casi imperceptible se deslizó por el aire, helando la sangre de Ricardo. No estaban solos. De repente, una puerta de acero se cerró detrás de ellos con un estruendo ensordecedor. Ya no había vuelta atrás. Estaban atrapados en el juego. Delante de ellos, otra sala, más grande, más aterradora. En el centro, una pantalla gigante encendió su fría luz blanca, mostrando una silueta sin rostro. Su voz resonó como un eco de ultratumba. «Felicitaciones, han sobrevivido la primera prueba, pero esto apenas comienza». Oh, el pasillo oscuro se tragó a los jugadores como un monstruo hambriento. Ricardo sentía que el aire pesaba sobre él. Cada paso era un eco de su propia respiración acelerada. A su alrededor, los demás avanzaban con el miedo clavado en sus rostros. Nadie hablaba, nadie quería llamar la atención. De pronto, un fuerte clic resonó en la sala. Las luces se encendieron con un destello doloroso. Frente a ellos, una nueva habitación se reveló. Era un enorme escenario de concreto, con paredes altas y sin ventanas. En el centro, una gran estructura metálica se alzaba como una siniestra jaula. A su alrededor, cámaras de vigilancia giraban lentamente, como si estuvieran estudiando a cada jugador. El altavoz resonó de nuevo. «Bienvenidos a la segunda prueba. Aquí demostrarán su resistencia. Solo los que sigan las reglas vivirán». Una pantalla en la pared se encendió, mostrando las reglas. Cada jugador debe elegir una cuerda y sostenerse de ella. Algunas cuerdas son seguras, otras no tanto. Un murmullo de terror recorrió la multitud. Ricardo sintió un escalofrío en la espalda. Esto no era un juego. Esto era una ejecución disfrazada. Uno por uno, los jugadores fueron obligados a tomar una cuerda. Ricardo dudó. Miró las opciones frente a él. Todas parecían iguales. ¿Cómo demonios se suponía que debía saber cuál era la correcta? «Muévanse», rugió una voz. Los guardias enmascarados, vestidos con trajes negros, empujaban a los jugadores hacia sus posiciones. No había elección. Ricardo tomó una cuerda al azar. Sus manos sudaban sobre la áspera superficie. El altavoz habló de nuevo. «Que comience la prueba». El suelo bajo ellos comenzó a temblar. Un mecanismo oculto hizo que la plataforma se dividiera en varias secciones. Algunas comenzaron a hundirse lentamente. Ricardo miró a su alrededor con horror. No todas las cuerdas eran seguras. Un grito desgarrador llenó la sala. Un jugador cayó al vacío cuando su cuerda se soltó de golpe. Su cuerpo desapareció en la oscuridad bajo la estructura. Luego otro y otro. Era una masacre. Ricardo sintió cómo sus brazos ardían al sostenerse. El dolor era insoportable. Los músculos se le entumecían, pero soltar la cuerda significaba la muerte. El tiempo se hizo eterno. Las fuerzas abandonaban a los jugadores uno por uno. De repente, un sonido metálico cortó el aire. Un mecanismo liberó una de las cuerdas. Un hombre gritó mientras caía. No había fondo, solo oscuridad. El altavoz volvió a sonar. «Quedan 10 segundos». Ricardo apretó los dientes. No iba a morir aquí. No así. 5, 4, 3, 2, 1. Las luces parpadearon violentamente. Un fuerte chasquido recorrió la sala y de repente el mecanismo se detuvo. El suelo volvió a su posición original y las puertas se abrieron. Felicidades a los sobrevivientes. Han demostrado su resistencia. Ricardo cayó de rodillas, su respiración entrecortada. A su alrededor la sala estaba casi vacía. De los 50 jugadores que habían comenzado, solo quedaban poco más de 20. El silencio era sepulcral. Nadie celebró. Todos sabían que esto solo era el principio. Las puertas se abrieron lentamente, revelando otro pasillo. Esta vez, las paredes estaban cubiertas de espejos, reflejando los rostros pálidos de los jugadores.
Ricardo vio su propio reflejo, ojos inyectados en sangre, manos temblorosas. Parecía otra persona, pero entonces algo extraño ocurrió. Su reflejo no lo imitó. El horror se apoderó de él. La imagen en el espejo sonrió. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? No hablo de una persona detrás de ti. Hablo de algo más, algo que no pertenece a este mundo. Eso fue lo que sintieron los jugadores al entrar en la nueva sala. El pasillo estaba lleno de espejos enormes, cubriendo cada pared de arriba a abajo. La iluminación era tenue, con luces parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes en los reflejos. Ricardo tragó saliva. Su propio reflejo le devolvió la mirada, pero algo no encajaba. Había algo en la forma en que sus ojos parecían más oscuros, más hundidos. Los demás también lo notaron. Los reflejos parecían moverse un poco más lento, como si tuvieran un leve retraso en comparación con sus movimientos reales. «¿Soy yo o...?», comenzó a decir un jugador con voz temblorosa, pero el altavoz lo interrumpió con un sonido seco y metálico. «Bienvenidos al tercer desafío». El tono mecánico de la voz hizo que la piel de Ricardo se erizara. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien hubiera pasado una mano helada sobre su nuca. Regla número 1. No mires tu reflejo por más de 5 segundos. Un silencio denso llenó la sala. Nadie entendía qué significaba esa regla. Pero entonces, uno de los espejos se movió. No fue un reflejo. Fue el vidrio mismo que se deformó como agua, creando ondas que se expandían desde el centro. «¡Mierda!», exclamó alguien con pánico. El reflejo de un jugador sonrió de una forma antinatural. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado torcida. Y entonces, sin previo aviso, salió del espejo. Sin darle tiempo a reaccionar, lo agarró del cuello con una mano de dedos largos y fríos como el hielo. El jugador intentó gritar, pero su reflejo lo arrastró hacia adentro del cristal en un abrir y cerrar de ojos. El verdadero cuerpo desapareció. El reflejo se quedó de pie, con una sonrisa macabra y ojos completamente negros, como 2 pozos sin fondo. «¡No!», gritó una mujer llevándose las manos a la boca. Pero era tarde. El espejo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Solo quedó el reflejo falso, que ahora caminaba entre ellos. El altavoz sonó de nuevo con su voz metálica y fría. «Prueba superada». Las puertas al final del pasillo se abrieron con un chirrido prolongado. Los jugadores corrieron sin mirar atrás, sin detenerse a pensar en lo que acababan de presenciar. Ricardo sintió que su reflejo seguía observándolo, incluso después de salir de la sala. Algo en su pecho le decía que no se habían librado de aquello, pero no había tiempo para pensar en eso. El siguiente pasillo era aún peor. Las paredes parecían latir, como si estuvieran vivas. El suelo se sentía pegajoso bajo sus zapatos, como si caminaran sobre una sustancia viscosa. El hedor a sangre era insoportable. Ricardo se cubrió la nariz con una mano, pero no sirvió de nada. El altavoz habló de nuevo, esta vez con un tono más bajo, casi burlón. «El siguiente desafío ha comenzado». Y entonces, sin previo aviso, el suelo se abrió de golpe. Algunos jugadores cayeron sin poder gritar siquiera. Sus cuerpos desaparecieron en la oscuridad. Ricardo saltó hacia un lado, apenas evitando caer en el abismo que se había abierto frente a él. Pero algo peor lo esperaba. Una sombra apareció en el pasillo, avanzando lentamente. Era un hombre alto, vestido de negro, con una máscara blanca sin rasgos, como un lienzo vacío. Sostenía un cuchillo largo y oxidado, con la hoja manchada de algo oscuro y seco. «¡Corre!», susurró con una voz que parecía salir de todas partes y de ninguna. Ricardo no necesitó más aviso. Corrió por su vida. Los demás también. Pero las trampas no se detenían. Puertas falsas que se cerraban de golpe,
suelos que desaparecían bajo sus pies, cuchillas que salían de las paredes con un sonido cortante y letal. Uno a uno, los jugadores caían. La sangre manchaba las paredes con salpicaduras irregulares. Ricardo dobló una esquina y vio una puerta. Era la única salida. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Pero justo antes de alcanzarla, sintió una presión en su espalda. Alguien lo empujó dentro de la habitación. La puerta se cerró de golpe con un sonido seco y definitivo. Se giró, jadeando. No estaba solo. En la habitación había otros jugadores, todos con la misma expresión de pánico en sus rostros. Pero el centro de la sala era lo peor. Una silla de metal con correas ensangrentadas y manchas de óxido que parecían esparcirse como venas retorcidas. El altavoz habló una vez más. «Solo uno de ustedes saldrá con vida». Los jugadores se miraron aterrorizados. Ricardo supo en ese momento. El verdadero juego apenas comenzaba. Las cosas se complicaron de una manera inesperada. Lo que comenzó como un desafío extraño se convirtió rápidamente en una pesadilla insoportable. A medida que avanzaban, cada paso era más peligroso que el anterior. Las cámaras que los vigilaban desde todas partes no eran solo ojos invisibles, sino una amenaza real esperando cualquier error fatal. Dentro de ese caos, la traición comenzó a cundir entre los jugadores. Cada uno tenía un único objetivo: sobrevivir sin importar las consecuencias. Algunos se sacrificaban por los demás, otros solo pensaban en su propio bienestar. En medio de todo, Lucas se destacó. Al principio era uno más del montón, pero ahora era la última esperanza de muchos. Sabía que esta no era una simple competencia, sino una lucha por la vida misma. A medida que se ocultaba tras una pared, escuchaba los ecos del horror, los gritos, los susurros, el sonido de algo que se rompía. En un momento vio a una figura frente a él. Era otro jugador, pero su rostro estaba marcado por el miedo. Lucas no tenía tiempo para dudar. Sabía que la única opción era enfrentarlo, porque si no lo hacía, él mismo se convertiría en presa. En medio de su enfrentamiento, los gritos de otro jugador lo distrajeron. Corrió hacia el origen del sonido. Lo que encontró fue una escena espantosa. Un cuerpo colgaba de las paredes, su torso completamente abierto, con los intestinos desparramados por el suelo. La sangre cubría el lugar. Cada paso que daba lo acercaba más a la muerte. Cada segundo que pasaba en ese lugar sentía que su alma se desmoronaba. Desafío completado. Los sobrevivientes deben avanzar, dijo la voz del altavoz, como si nada hubiera pasado, como si la muerte fuera solo un juego. Pero Lucas sabía que no había tiempo para lamentarse. El reloj seguía corriendo y él debía seguir avanzando. De repente, el suelo bajo sus pies se desplomó y cayó en la oscuridad. Los ecos de los demás jugadores caían con él, como si el lugar los estuviera tragando. Al llegar al suelo, la luz tenue de una lámpara iluminaba una habitación oscura, la cual parecía estar viva, respirando, con el aire viciado. La puerta se cerró detrás de él. En la penumbra una figura se movía. Su piel estaba desgarrada. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Lucas intentó retroceder, pero las paredes parecían moverse hacia él. No había salida. La sala era una trampa mortal. De repente una daga de la pared atravesó el cuerpo de un jugador, su sangre salpicando por todas partes. El sonido de la carne desgarrada llenó la habitación. La voz del altavoz volvió a sonar con un tono frío y calculador. «Solo uno de ustedes sobrevivirá». Lucas sintió como el pánico se apoderaba de él. Ya no había más compañeros. Solo quedaba él y su instinto. Un jugador más cayó, atravesado por una espiral de cuchillas que emergieron de las paredes. Los gritos de los caídos se ahogaban en el eco del lugar. Cada paso de Lucas lo acercaba más a la desesperación. Los días pasaban lentamente, y con cada día que transcurría en ese infierno,
Los jugadores sentían que su sufrimiento aumentaba. Solo quedaban 5 jugadores, los más fuertes o los más afortunados, pero todos parecían agotados. Las marcas físicas y psicológicas eran evidentes, y aunque la última prueba era la lucha hasta la muerte, algo en su interior les decía que no podían seguir adelante con esa barbarie. La desesperación se había apoderado de sus corazones y cada paso que daban parecía acercarlos más al abismo. Pero en lugar de continuar con la matanza, Ricardo y los demás jugadores restantes tomaron una decisión arriesgada: la rebelión. Decidieron que ya no matarían más entre sí. Su objetivo ahora era otro: atacar a los guardianes, robarles las armas y huir de ese lugar infernal. Sabían que no tenían nada que perder. La desesperación los había llevado a ese punto donde cada uno de ellos sabía que las probabilidades de sobrevivir eran casi nulas, pero en lo más profundo de sus almas aún albergaban una chispa de esperanza. Corrieron por pasillos oscuros y estrechos, esquivando a los guardianes que patrullaban las instalaciones. Las sombras de la noche parecían envolverlos, dándoles una ventaja momentánea. A medida que avanzaban, los golpes resonaban en las paredes. El sonido de las armas despojadas y el caos de la lucha no cesaba. Cada vez más cerca de su objetivo, sabían que el peligro acechaba en cada rincón. No había forma de escapar fácilmente, y cada segundo que pasaba era más intenso que el anterior. Finalmente llegaron a la sala de control. Y allí, ante ellos, se desplegó la aterradora verdad. Lo que pensaban que era un simple juego no era más que una pesadilla sin fin. Frente a ellos, las pantallas mostraban el brote en vivo de la competencia, con más de 1 millón de espectadores de todo el mundo observando cada movimiento, cada grito de desesperación, cada muerte. Se sentían observados como si fueran parte de un espectáculo macabro, una matanza transmitida para el entretenimiento de personas anónimas que pagaban para verlos luchar hasta la muerte. El aire estaba impregnado con la sensación de que no estaban luchando por sobrevivir, sino simplemente siendo utilizados como piezas de un imperio global de asesinato y diversión. Ricardo, al ver las pantallas, sintió una oleada de horror que lo invadió por completo. No solo era el miedo por su vida lo que lo consumía, sino que también comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La red detrás de todo esto no era solo una organización criminal, era un imperio oscuro, un monstruo que se alimentaba de las almas de los que morían. Cada muerte, cada sufrimiento, era monetizado y consumido por millones de personas como si la vida humana fuera simplemente un producto, una mercancía que podía ser comprada y vendida. En ese instante, mientras observaba las pantallas, una voz le llegó como un susurro en la oscuridad, una voz que lo hizo estremecer hasta los huesos. ¿A dónde crees que vas? Ricardo giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo la voz del director del juego. Una presencia invisible, pero omnipresente, que los observaba desde las sombras. El miedo se apoderó de él de inmediato. La realidad había comenzado a distorsionarse, y lo peor de todo era que sabía que no había escapatoria. No había forma de huir. Se detuvo. El miedo lo paralizó. ¿Qué opciones le quedaban ahora? Estaba atrapado en una telaraña mortal, una trampa de la que no podía salir. Había llegado tan lejos, había luchado, había matado, pero ahora comprendía que su lucha real apenas comenzaba. Lo peor aún estaba por venir. ¿Y si la verdadera batalla no era contra los demás jugadores, ni contra los guardianes, sino contra el propio sistema que los había sometido a todo esto? ¿Qué futuro les esperaba a ellos, los sobrevivientes? La verdad era que estaban atrapados en un ciclo sin fin, un ciclo que los transformaba en piezas de un juego macabro que solo alimentaba el caos y la destrucción. No solo estaban luchando por sobrevivir, sino por algo mucho más grande,
una lucha por su dignidad, por recuperar su humanidad en medio de la barbarie. Las luces parpadeaban mientras Ricardo observaba al director con una mezcla de furia y desesperación. El ambiente estaba cargado de tensión, el aire denso, pesado, como si cada segundo lo aplastara más. El director, con su sonrisa siniestra, se acercó lentamente, sus pasos resonando en el piso, y habló con una calma perturbadora. «Pensé que eras más inteligente que los demás. Pero todo está calculado, Ricardo. El motín, la huida, todo esto forma parte del espectáculo». El director hacía una pausa y su sonrisa se ensanchaba aún más. Luego giró hacia las cámaras que los rodeaban, señalando con un gesto amplio. «¿Y ahora, espectadores, quieren que viva o que muera?». Las pantallas gigantes en la sala mostraban la votación en vivo. Las luces de los botones de muerte comenzaron a iluminarse una tras otra, mientras el porcentaje de votos a favor de la muerte de Ricardo aumentaba. El corazón de Ricardo latía con fuerza, su respiración se aceleró y un miedo profundo se apoderó de él. No era solo por su vida, no, era por todo lo que representaba. Él, el último superviviente, ahora era solo una pieza más en un juego macabro que solo existía para el entretenimiento de millones. «No, no quiero morir», gritó Ricardo con toda la fuerza que le quedaba, su voz temblorosa, pero llena de rabia. Sus manos apretaron los barrotes de la celda donde lo mantenían, pero en ese mismo momento el sonido de un disparo resonó en sus oídos. Un dolor profundo se extendió por su pecho, como si un brazo de hierro lo hubiera atravesado. Ricardo cayó al suelo. Su vista se nublaba y el dolor era insoportable. La sangre comenzaba a brotar de su herida, empapando rápidamente el suelo debajo de él. El director miró la escena con calma, como si estuviera observando un espectáculo en una pantalla de televisión. «Así es como se acaba todo, Ricardo. Pensaste que podías desafiar el sistema, pero al final solo te usaron. Y tú, como todos los demás, no eres más que una mercancía para ellos». Ricardo intentó respirar, pero la sangre llenaba su garganta. El frío de la muerte comenzaba a apoderarse de él y su mente ya no podía concentrarse. Un leve susurro del director se oyó desde las sombras. «Ahora, todo termina». En ese preciso instante, la pantalla frente a Ricardo mostró la votación final. La mayoría había votado por su muerte. El director levantó una mano como si estuviera dando una señal y la cámara se acercó a Ricardo. La imagen de su rostro desangrándose en cámara lenta fue transmitida en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo. El silencio llenó la sala mientras las cámaras seguían grabando su agonía. «No, no puede ser», gritó uno de los guardias que observaba desde el centro de control, pero ya era demasiado tarde. Los sistemas se apagaron y la imagen de Ricardo en el suelo se desvaneció. Pero, mientras las luces de la sala de control se apagaban, otro sonido comenzó a escucharse, un leve susurro, como si alguien despertara de un sueño profundo. Era un hombre desconocido, que despertaba en el mismo lugar donde Ricardo había comenzado su travesía. La misma sala, la misma oscuridad, pero ahora algo había cambiado. Él se levantó lentamente, con el cuerpo adolorido, aún sin comprender completamente lo que sucedía. Miró a su alrededor y fue entonces cuando vio las pantallas de las cámaras parpadeando, como si la pesadilla estuviera a punto de empezar de nuevo. ¿Qué está pasando aquí?», murmuró el hombre confundido, mirando las pantallas que mostraban una cuenta regresiva. En la esquina de una de las pantallas, el mensaje «Juego iniciado» parpadeaba. No había escapatoria. Estaba atrapado en la misma macabra red que había absorbido a Ricardo, a todos los demás. El hombre, ahora consciente de la situación, intentó moverse, pero algo lo detenía.
Había una fuerza invisible que lo mantenía en ese lugar, como si la sala misma estuviera viva, observándolo. Los altavoces del sistema resonaron. La voz del director se hizo escuchar una vez más, como si nunca se hubiera ido. Bienvenido, nuevo jugador. No tienes a dónde escapar. Eres parte del espectáculo ahora, como todos los demás. La rueda de la suerte ha comenzado nuevamente y las reglas no han cambiado. El miedo se apoderó de él, pero algo más profundo lo inundó. Una sensación de inevitabilidad. La oscuridad lo rodeaba y, sin embargo, una pequeña chispa de esperanza seguía viva en su corazón. Sabía que la lucha por sobrevivir no era solo una cuestión de fuerza, sino de resistencia mental. ¿Podría escapar? ¿Podría ser el primero en romper el ciclo? La pregunta permaneció flotando en el aire mientras las cámaras comenzaban a grabar nuevamente. La cuenta regresiva seguía corriendo. El ciclo, una vez más, había comenzado.